Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 23 de enero del 2025 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el libro de Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23. Llegamos a un capítulo muy especial, muy importante para nosotros como creyentes y es el capítulo donde se plantea la celebración de las fiestas del Señor. Hay que aclararlo porque dice el versículo 2: habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes del Señor, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Bueno, aquí dice que estas fiestas no son fiestas del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, sino que son las fiestas del Señor. Y nosotros también, como cristianos, estamos llamados a conmemorar y a celebrar. ¿Por qué? Y ahorita, pues, vamos a ver brevemente algo que esto, eh, pues, lo hemos estudiado, lo hemos visto, y creería yo que este es uno de los temas de la Biblia que deberíamos comprender, entender y aprender, ¿sí? Saberlo, no simplemente de memoria, sino tener una comprensión clara de lo que son las fiestas del Señor. Pero miremos, acordémonos que el Levítico, según la versión de la Septuaginta, al darle este nombre, hace referencia a todo lo que tiene que ver con los levitas, con el culto, con la adoración, con el servicio en el tabernáculo y posteriormente en el templo. Y el Señor manda a Moisés a que celebren 7 fiestas principales. Ahora, ¿qué es una fiesta? En estos días les explicaba, dentro de la adoración hay dos palabras principales, hay otras, un par más, pero hay dos muy importantes que se utilizan en hebreo para referirse a estas fiestas solemnes. La primera, Hagag, que quiere decir moverse en círculo, celebrar, estar en torno a, y la otra que hace referencia a una cita, ¿sí? Que refiere entonces a un lugar, a una fecha. Podríamos decirlo que estas fiestas son citas divinas, ¿sí? Son citas convocatorias que hace el Señor a su pueblo para celebrar. Pero ¿qué es la importancia de estas celebraciones? La memoria histórica, ¿sí? Y no me refiero a historia por cosas que pasaron simplemente, sino que estamos hablando de acontecimientos que no solo marcaron la bendición, la liberación, el cumplimiento del propósito del Señor en el pueblo de Israel, sino que estas fiestas, como citas divinas, están preparando también, de nuevo, no solo miran hacia atrás como conmemoraciones de cosas que pasaron, actos milagrosos que el Señor realizó, sino que son preparaciones de citas que vendrán más adelante con el Señor. Algunas que sin duda alguna se han cumplido y otras que se cumplirán. Citas divinas son necesarias para mantener la memoria histórica fresca, pero también entender que celebrar es reconocer. Por ejemplo, cuando usted celebra, no sé, un aniversario con su esposa o con su esposo, está reconociendo un camino, está reconociendo una bendición, está reconociéndole las virtudes al otro. Cuando usted le celebra el cumpleaños a, está reconociendo la vida, está dándole gracias. Entonces, celebrar es reconocer. La Biblia hace un énfasis muy especial en celebraciones. De nuevo, hay 7 fiestas solemnes que son las establecidas como fiestas del Señor. Hay otras fiestas en la Biblia que también celebran acontecimientos milagrosos del Señor, como la fiesta de Purim, que tiene que ver con la liberación del pueblo de Israel, o más bien la salvación del pueblo de Israel en época persa. Es la historia de Esther, de su primo Mardoqueo. Esa celebración de Purim, que quiere decir suerte, celebra
esta liberación o esta salvación, está la fiesta de las luces o de la dedicación que celebró el Señor Jesús, que no aparece en nuestro Antiguo Testamento, pero que sí celebró el Señor Jesús, que es la liberación del pueblo judío de mano de los griegos. Bueno, y hay otras celebraciones, ellos celebran el nacimiento, por ejemplo, de los árboles, como el año nuevo de los árboles y otras celebraciones, pero todas tienen que ver con actos milagrosos que ha hecho el Señor con su pueblo. Pero miremos estas 7 fiestas que se establecen como las fiestas del Señor. Bueno, aparece el número 7 tan presente, y es muy particular que el libro del Apocalipsis sea eh, tan abundante en los 7, porque las 7 fiestas solemnes tienen que ver, y es una interpretación muy seria, ¿sí? No es deliberada de ninguna manera, sobre los tiempos, digámoslo así, los tiempos o del cumplimiento del plan perfecto del Señor para la redención absoluta del ser humano. O sea que estas fiestas también nos están mostrando tiempos, y son citas divinas, nos están mostrando momentos en la historia de la humanidad en que el Señor se manifestará, ¿sí? Y son 7 fiestas. Eh, Hay un elemento muy particular, esto lo leí hace un tiempo, y es, dentro del tabernáculo estaba el candelero de oro o la menorá. Y la menorá es un candelabro con 7 brazos, ¿sí? Bueno, de nuevo, que es la luz que guía, que hace la luz ilumina, la luz guía. eh, pues sin la luz, por ejemplo, en el tabernáculo era imposible que se pudiera hacer algo, era necesaria la luz de la menorá. Y alguna vez alguien llevaba estas fiestas solemnes y las ubicaba en cada uno de los brazos del candelero, empezando por la Pascua. Entonces, ¿cuáles son las 7 fiestas? Eh, Seguramente usted las ha escuchado, más o menos en la iglesia hemos tratado de celebrarlas y de ilustrarlas. Está la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, el Pentecostés, el día de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Las primeras 3 fiestas, Pascua, panes sin levadura y primicias, se celebran en el lapso de una misma semana, en primavera. La fiesta de Pentecostés se celebra pues como en la transición entre primavera y otoño, podríamos decir que se celebra ya en el inicio del verano, y las fiestas de las trompetas, del día de la expiación y de los tabernáculos se celebran en otoño, ¿sí? Entonces son fiestas de primavera y fiestas de otoño. La fiesta de la dedicación, que no es solemne, es una fiesta histórica, se celebra en invierno, que es diciembre. De eso hemos hablado, que nosotros la celebramos también en diciembre. Pascua. Pascua, hace poco hablamos de la Pascua cuando leímos Éxodo 12. Pascua, Pesaj, pasar por alto, celebra y hace memoria de la salida del pueblo de Israel. ¿Cuál es el elemento de esta fiesta? Préstenle mucha atención. El elemento de esta fiesta es el cordero inmolado y su sangre. Un cordero puro de un año sin mancha y su sangre. Ese es el elemento fundamental de esta fiesta, que es la fiesta de la salida de la liberación. En esa misma semana, y se plantea, bueno, este es el primer mes del año, para nosotros la primavera es más o menos, no sé, tercer o cuarto mes del año. Para ellos el Señor lo estableció que en este mes que ellos saldrían de Egipto, sería su primer mes del año. Originalmente se llamaba Aviv, luego lo llamaron Nisan, porque Nisan era el nombre del mes de los persas, ¿sí? Aviv tiene que ver también con como primer verdor, como con primavera. Ahora, en esta fiesta de la Pascua, en esa misma semana, el Señor mencionó la fiesta de los panes sin levadura.
Los panes generalmente se leudan y esto demanda un tiempo, pero por el afán de salir de Egipto, el Señor dijo, no leudaréis el pan, no hay tiempo de fermentarlo, entonces se, se establece la fiesta de los panes sin levadura. Voy a mencionarles solo rápidamente para que entendamos el contexto. Y en esa misma semana, el primer día de la semana que termina los panes sin levadura, se celebraría la fiesta de las primicias. Bueno, panes sin levadura es matzá. La fiesta de las primicias puede ser Reshit, que Reshit es primogénito, primicia o principio, y o Bikurim también se llama, y es donde ellos traerían la primer cosecha, que es la cosecha de la cebada, ¿sí? La cosecha de la cebada que empieza a salir en este momento. Estas tres fiestas, de nuevo, se celebran en un lapso de una semana. Están pegaditas, tan pegaditas que suelen confundirse, entonces suelen llamar a la Pascua también en la misma panes sin levadura y está la fiesta de las primicias. Luego, o sea, que en un lapso de 7 días están metidas estas tres fiestas. Luego viene la fiesta de Pentecostés, que es la fiesta de las semanas o de los siete. ¿Por qué? Porque desde el día que se celebra las primicias hasta el día del Pentecostés, que Pentecostés también es otra fiesta de primicias, pero ya es la cosecha del trigo, ¿sí? Entonces en primicias se da la cosecha de la cebada, en Pentecostés la cosecha del trigo. La cebada era un producto mucho más económico que el trigo. El trigo pues tenía un costo superior, era de mejores características, digámoslo, alimenticias, o sea que era mucho mejor la cosecha del trigo. Pero hay algo particular y como les decía, viene del hebreo Shavuot, que es semanas, y tiene que ver con 7 7. Y si la pusiéramos en la estructura del candelabro, esta es la fiesta que está en la mitad de todas las fiestas. Es la fiesta de la perfección. Sí, póngale mucho cuidado, esta es la fiesta de la perfección, la que está en medio de todas las fiestas y es la fiesta de los 7 7. Y ojo, también ténganlo muy presente que hay una orden que el Señor había dado que tiene que ver con periodo de 50 también, y es el año del jubileo o el año de la buena nueva o el año de la esperanza, ¿sí? También se daba en periodos de 7 7 al siguiente año en el 50. Muy importante este concepto de la fiesta de Pentecostés. Luego viene en otoño ya la fiesta de las trompetas, el día de las trompetas, luego el día de la expiación, que creo que ayer estuve hablando de la expiación, y luego los tabernáculos, eh, que tiene que ver también con la fiesta, y así se entiende, del futuro, de la eternidad del milenio. Algo muy particular, la fiesta de la Pascua, los panes sin levadura, en ese orden, la Pascua se celebra en 2 tardes y los panes sin levadura en 7 días, las dos primeras se celebran así, y las últimas dos, la expiación, también se celebra en 2 tardes y los tabernáculos en 7 días. Vamos a encontrarlo mucho en la Biblia, es una estructura como para dar a entender y para mejorar y facilitar el aprendizaje de las cosas. Creo que se llama eh, cuásmica, algo así. Es una estructura que tiene eh, lo del inicio se parece al final, ¿sí? Tiene una simetría para poder enseñar. Entonces, mire, empiezan las fiestas con 2 tardes y 7 días, en la mitad de una celebración que está a los 50 días, ¿sí? Y termina las fiestas entre 2 tardes y 7 días, ¿sí? Todo eso facilita el aprendizaje de ellas. Ahora, pónganle mucho cuidado. Son citas divinas, son llamados a celebrar en torno a la obra del Señor, ¿sí? Eh, en el Antiguo Testamento era una demanda, era una exigencia. Todo israelita y extranjero que viviera en medio de ellos debía celebrar. ¿Qué debía celebrar? Con la Pascua debía celebrar que el Señor los había liberado. Los panes sin levadura implicaba no solo el afán de salir de Egipto, sino
el proceso de limpieza y purificación, ¿sí? Eh, Porque sabemos que la levadura es un factor, digámoslo de alguna manera, contaminante. Hay que sacar toda cosa, actitud, pensamiento, idea que contamine el corazón, ¿sí? Y eso tiene que ver con la obra de Jesucristo. Y la fiesta de las primicias, pues porque es el atisbo de los primeros frutos. Jesucristo, la semana de la pasión de Cristo se da en la semana de la celebración de la Pascua, de los panes sin levadura y de las primicias. Ojo con esto. Siendo que en el tiempo del Señor Jesús, en la semana que nosotros llamamos como la pasión de Cristo, el Señor celebra la Pascua con los discípulos en la primera tarde, ¿sí? Que en el calendario de aquella época cayó, se calcula que fue jueves, y en la siguiente tarde se da el sacrificio de los corderos. Entonces, el Señor Jesucristo, uno, celebra panes sin levadura en esa semana. Dos, él celebra la Pascua con los discípulos ese jueves y el viernes él es sacrificado como Cordero Pascual. Esto es muy tenaz porque Jesucristo, digámoslo de alguna manera, celebra, conmemora y renueva estas fiestas solemnes o estos actos milagrosos en el mismo. Él es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo, cuya sangre, ¿se acuerdan que les dije que el elemento fundamental de la fiesta de la Pascua del Cordero y su sangre? Jesucristo es nuestro Cordero y su sangre. Él es el que purifica nuestros corazones de toda contaminación, por eso en esa misma semana está esa celebración de los panes sin levadura, pero Jesucristo, y este dato es muy importante, resucita el primer día de la semana, o sea, el día de las primicias. Y lo dice la Escritura, porque Jesucristo es la primicia de la resurrección. Entonces, en esa semana que conocemos como Pasión de Cristo, el Señor vuelve a actuar de manera prodigiosa para no solo sacar a un pueblo de la esclavitud de otro pueblo, sino para liberar a la humanidad del efecto del pecado. Piensen esto. ¿Qué es entonces la Semana Santa? La Semana Santa es la manera como los cristianos celebramos estas tres fiestas solemnes, no en la idea de la liberación de Egipto, literalmente porque nuestros ancestros, hablando como cristianos, no estuvieron en Egipto, pero nuestros ancestros sí estuvieron bajo el dominio del pecado y del enemigo. Celebrar Semana Santa es una santa convocatoria para recordar de que Cristo es nuestro Cordero que quitó el pecado del mundo, de que Cristo sacó todo lo que contaminaba de nuestro corazón y de que Jesucristo es la primicia de la resurrección. De verdad, a veces los cristianos o somos muy ignorantes y no entendemos la solemnidad y la importancia de estas citas divinas. La Semana Santa sí se convierte entonces para los cristianos en una cita divina para celebrar, para conmemorar que Jesucristo murió por nosotros, que Jesucristo nos abrió la puerta y la posibilidad de purificar nuestros corazones y que Jesucristo es el primero que resucitó. Lastimosamente, los cristianos lo tomamos como unas vacaciones, pero si hubiera más solemnidad en nuestro corazón, y diría yo incluso santidad y comprensión de la obra redentora, nosotros atenderíamos esta cita divina con el Señor. Ahora, luego viene el Pentecostés. Pentecostés, a los 50 días que el Señor Jesucristo resucita, acordémonos que resucitó en el día de las primicias, el Señor resucita y a los 50 días, estando los discípulos en el aposento alto, viene el Espíritu Santo. Esto es muy tenaz, porque la fiesta central, digámoslo así, la fiesta de la perfección de los 7 en el marco de esta fiesta llega el Espíritu Santo a la iglesia, quien sería entonces, ¿cuál sería parte de la obra del Espíritu Santo? Perfeccionar o traer a la experiencia personal
toda la obra de salvación del Señor Jesús. El Espíritu Santo es el que hace perfecta la obra de Cristo en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo, como bien dijo el Señor, les conviene que yo me vaya porque pues el Espíritu Santo que ahora está con ustedes estará en ustedes. Es el único que puede hacer que esta experiencia sea eso, una experiencia, que la fe, que el caminar por fe sea una experiencia real y no solo una sugestión y no solo conceptos e ideas. Y al final, que aparecen las tres fiestas del otoño, trompetas, expiación y tabernáculo, estas son las fiestas que se cumplirán cabalmente al final de los tiempos y que están narradas en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, las trompetas. Sabemos claramente que el Apocalipsis menciona el sonido de 7 trompetas. La expiación es donde el Señor regresará y colocará, es como el día de juicio, ¿sí? De hecho, los judíos hoy celebran el día de la expiación, el Yom Kippur, como día de juicio, ojo, día de juicio, donde tendrá la oportunidad de ser redimido o condenado. Eso también está en el Apocalipsis. Y los tabernáculos es la fiesta que está planteada en el libro de Zacarías, la fiesta también del final de los tiempos. Entonces, pienso yo, en honor a la verdad, a la justicia. Si usted quiere celebrar en la eternidad y quiere ser parte de la celebración de las trompetas, de la expiación y de los tabernáculos, creo que hay que vivir en el espíritu, el eje central de estas celebraciones. Y por si acaso, haga memoria año tras año de la Pascua, de los panes sin levadura y de las primicias. Yo creo que los creyentes, hay muchos momentos en la vida para pasear, pero yo creo que nosotros como cristianos sí debemos celebrar estas fiestas de la Pascua, panes sin levadura y primicias. Es una cita divina. Y si usted quiere tener las citas divinas del Apocalipsis, pues yo creo que es muy importante celebrar y atender las citas divinas de lo que ya ocurrió y de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Cada fiesta tiene unos elementos muy singulares, muy particulares, que se entienden a la luz de la obra que el Señor ha hecho, pero también a la luz de la obra que el Señor anunció. Entonces, todos los elementos de las trompetas, de la expiación, de los tabernáculos, tienen unas características muy especiales que vemos que se cumplirán en el Señor. Ahora, quiero eh, repetirles algo. Los judíos hoy en día también celebran una que se llama Rosh Hashanah, que es como el año nuevo, y ellos lo celebran el día de las trompetas. Pero esta fiesta no es bíblica, no está en la Biblia, ¿sí? En la Biblia el año nuevo se da en la Pascua, ese es el mes del inicio del año, no en el tiempo de las trompetas. Listo, la fiesta de Rosh Hashanah no es bíblica, no está en la Biblia, ellos la meten ahí porque en el Día de las Trompetas también empezaba el año nuevo, como les digo yo, civil. Era cuando empezaba incluso los gobiernos de los monarcas, ¿sí? Pero esta fiesta Rosh Hashanah no está en la Biblia, no mandó el Señor a celebrar ningún año nuevo. Se los digo, tiene cosas muy especiales, tiene cosas mezcladas con la fiesta de las trompetas, pero no es bíblica. Entonces, aquí tenemos estas citas divinas, una invitación a movernos en torno a Jesucristo, a celebrar, a hacer memoria histórica, a reconocer. Si hablamos de que celebrar es reconocer, nos debemos congregar como iglesia, como creyentes, a hacer memoria de lo que el Señor ha hecho por nosotros, pero también de lo que ha prometido, de lo que ahora vuelvo a una idea que yo tengo respecto a la escritura. Si lo que el Señor dijo se ha cumplido, ¿por qué voy a dudar de lo que falta por cumplirse se cumple? ¿Sí? Y muchas de estas cosas anunciadas ya se cumplieron. No dudemos que lo que el Señor plantea para el futuro sea de cumplir cabalmente. Estas fiestas, entre otras cosas, también tienen que ver con
tiempos de cosechas, ¿sí? O sea que estas celebraciones tienen un aire de gratitud, de reconocimiento, de la bendición, de la provisión, de la protección que el Señor ha dado a su pueblo. Dios nos proveyó a su hijo unigénito, como cuando el Señor le proveyó a Abraham ese cordero para librar a su hijo. El Señor nos proveyó a su unigénito para librarnos de la muerte. El Señor ha dado la oportunidad de purificar nuestros corazones y ha abierto un camino a la vida eterna, pero el Señor también nos concedió el aliento de la vida, su Santo Espíritu, para que esto no se quedara en los recuerdos, que no se quedara en ideas, sino que fuera una realidad, una experiencia real y tangible. Y el Señor también nos puso por delante una esperanza de que estaremos eternamente con Él y que todas estas cosas nos prepararán para esa eternidad. Yo en esta mañana, mi Señor, te agradezco porque cada oportunidad que me das de ir a la Escritura, veo, Señor, ese plan perfecto. La Biblia no es un libro perfecto, pero el contenido de sus planes es perfectamente, Señor, estructurado y maravilloso. Gracias porque como buen maestro y padre, eh, has buscado las maneras de que entendamos, comprendamos, asimilemos, creamos, Señor, y nos preparemos para lo que está por delante. Abre mi entendimiento. Dígale al Señor, si a usted le cuesta comprender la Escritura, como otras necesidades, usted le pide al Señor, dígale que le dé inteligencia, sabiduría y que su espíritu esté presente. El eje de todas estas fiestas es la venida de tu espíritu, Señor. El vínculo de todas estas fiestas es la venida de tu espíritu. Yo te pido tener esa experiencia de estar en el espíritu, experimentarte en mí, experimentar tu poder, tu gloria, tus capacidades, tu amor, Señor, tu misericordia, tu bondad en mí. Yo quiero, necesito experimentar la fuerza de tu espíritu, el vigor de tu espíritu, la dulzura de tu espíritu en mí, Señor, para vivir la vida que tú tienes para mí. Y que al vivir en tu espíritu, con santidad celebre lo que tú has hecho y con esperanza y expectativa, Señor, anhele lo que está por venir. Danos tu bendición, Señor, en este nuevo día. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.